Hola, buenas tardes y bienvenidos a mi presentación. Yo me llamo Noah Boca y estoy aquí para presentar a ustedes una perspectiva familiar diferente. El mundo hoy en día contiene miles de culturas diferentes y con la tecnología que tenemos es más fácil que siempre de observar, investigar y aprender más sobre las otras culturas que tenemos. Nuestros vecinos mexicanos, vecinos de Canadá y los europeos y más. Pero todas estas culturas tienen algo en similar y es la familia. Todo el mundo necesita una familia. La familia es el primer grupo que se conoce en la vida. Se enseña cómo hablar, cómo alternar y mucho más. Y por eso, quizá podemos decir que la familia sea el sistema más influyente de la vida. Para mí, la cultura hispanoamericana es muy interesante porque valora mucho la familia. En concreto, la cultura hondureña me interesa mucho. Mi propósito como presentador es proveer nueva perspectiva para ver el modelo familiar por exponer sobre la cultura hondureña. Honduras es un país hispanoamericano. Hispanoamérica es un grupo de países, 19 países que hablan español. Y se ve aquí. Incluye México, Honduras, Costa Rica, Perú, Colombia, Cuba y mucho más. Pero notan que no incluye Brasil, Surinam y otros países, Haití, Belice, en que se habla inglés. Pero a pesar de ser tan grande, todas las culturas hispanoamericanas, todos los países en Hispanoamérica tienen similitudes, especialmente hacia la familia. Incluye familias grandes. Laura Sánchez es una alumna hispánica que estudió la familia hispanoamericana y en una presentación suya, ella dice lo siguiente: el concepto de la familia hispanoamericana incluye la familia extendida, como abuelos, bisabuelos y todas generaciones. Y continúa para decir, los hijos viven con sus padres hasta que se gradúan o se casan. Es muy diferente, muy interesante a mí, porque eso hace un producto de una familia muy grande, una familia muy cerca, especialmente cuando están viviendo en el mismo hogar, la misma casa. También en Hispanoamericana hay mucha importancia en la familia. Un obispo, esa no es la palabra, un obispo católico se llama Lucía Luzondo, de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados Unidos, destaca que uno de los mayores valores de nuestra cultura hispana es el don de la familia. No es la cultura mía es la cultura suya. Y además, lo siento, con tanto importancia y con una familia tan grande, la familia es muy cerca y por eso tienen reuniones regulares. No es incomún tener una familia hispanoamericana que tiene varias reuniones múltiples veces durante el año. Y por eso, con todo eso, la familia grande, importancia y reuniones, los hispanoamericanos han ganado una percepción mundial con más calor humano. La cultura hondureña. La cultura hondureña comparte mucho con la cultura hispanoamericana. Y eso incluye la mayoría de las características típicas de la familia hispanoamericana. En un periódico
de Honduras, se llama La Tribuna. El escritor David Zapata escribe sobre la importancia de la familia en Honduras. Y él dice, la familia es un pilar fundamental de la sociedad. Por eso es que expertos aseguran que es necesario fortalecer los lazos de unión en los hogares hondureños para formar mejores ciudadanos. Y se escuchan muchas cosas así en Honduras. Y por eso podemos ver que, además que México, Colombia y los latinos que quizá se ven en los Estados Unidos, todos importa mucho la familia. La pobreza es otra parte de la cultura muy grande de Honduras. De hecho, Honduras, en todo de Hispanoamérica, es el país más pobre, con más que 68.5% de la población hondureña viviendo bajo del nivel de la pobreza. Y eso es la descripción general de Honduras, del Banco Mundial. Y debido a esto, la pobreza se ha convertido a una parte inseparable de la cultura hondureña. Disfrutan una dieta de comida barata, como pescado frito. Se pesca y se frita, no tienen el tiempo para cocinarlo porque tienen que ir a trabajar. Además, destacan paisajes de las montañas, casas muy simples de concreto, y en adición a eso, hay maneras limitadas de entretenerse, y eso es muy importante. Es muy difícil conseguir una computadora, una televisión, y aún si alguien en Honduras tiene una televisión, computadora, las conexiones digitales no son fiables, o la electricidad aún. Es muy común perder la electricidad sin aviso diariamente, semanal, y el internet, el cable, es muy difícil usarlos, y por eso las familias hispanoamericanas y las hondureñas pasan mucho tiempo juntos, como jugando fútbol, mirando una película o haciendo conversación, comiendo, cosas así. Y durante ese tiempo que he estado, podemos observar las características positivos y negativos. El tiempo con la familia puede ser positivo o negativo. Un aspecto negativo es el abuso doméstico. El abuso doméstico es un gran problema en Honduras y quizá puede ser debido a la pobreza. Los hondureños están bajo de mucha presión debido a la pobreza. Y Carlos Mejía, de otro periódico en Honduras, explica que la familia constituye el núcleo central de la sociedad en Honduras. La mayoría de ellas están en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. Y mientras estar en un estado de vulnerabilidad, puede ser muy difícil manejar las emociones. La vida no importa si alguien está en la pobreza. Todavía necesita proveer para la familia y puede ser muy difícil controlar las emociones. No es una excusa, nunca es una excusa para el abuso doméstico, pero todavía sigue un gran problema. Las estadísticas dicen que la violencia doméstica es el segundo delito más denunciado en Honduras. El segundo, no sé qué es el primero, pero es loco tener el abuso doméstico contra tu propia familia ser tan grande en el nivel de la crimen. Y es difícil cambiar el problema. La razón intrínseca para soportar maltrato es el miedo. Ese es de Marieta Pavón, un erudito
hondureño que estudiaba el abuso doméstico contra las mujeres en Honduras. Pero no todos los hondureños son delitos. Eso es muy importante. No pude encontrar la estadística, la porcentaje, pero sin duda hay muchas partes de la cultura positiva. Y eso incluye la felicidad. La felicidad gracias a varias relaciones calidades. En Forbes, una producción en sitio por México, Ana Portea escribe que hay muchos factores positivos que afectan a la felicidad de los latinoamericanos. En particular, la abundancia de relaciones interpersonales cálidas y estrechas de calidad. Y ella continúa a decir, en especial, la familia. ¿Qué causa estas relaciones genuinas? Quizá es debido a la familia grande, la familia con muchas reuniones, quizás la familia que pasa mucho tiempo junto. Y se ve como las características de la familia hispanoamericana hondureña pueden beneficiar a las familias hondureñas típicas. En conclusión, el estudio de otras culturas como la hondureña ofrece oportunidades de aprender muchísimo de la manera en que se vive en otros países. La manera como el comportamiento, la comida, la manera de entretenimiento y diversión. Y al fin del día es un tema muy cerca de mi corazón. Durante un año yo vivía en Honduras y por allá yo podía observar las familias que estaban tan felices de ser muy cerca a sus hijos, sus abuelos, bisabuelos, y siempre tener a alguien a su lado. Y vivir en Honduras me enseñó sobre la familia para que me gustaría proveer un día. Una familia grande, muy cerca y íntimo, pero no con un abuso doméstico, eso es horrible. Yo espero que ustedes hayan aprendido algo de mi presentación y yo estaría feliz contestar cualquier pregunta que tengan. ¿Preguntas?